Muy buenas a todos. Vamos a ver hoy el famoso tema de la geometría analítica. Y en principio vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a ver qué tienen que ver estas dos disciplinas, porque cuando vemos geometría y analítica parece que nos suena a cosas completamente distintas. De hecho, cuando pensamos en geometría, pues pensamos en círculos, en triángulos, en una recta, yo qué sé, esos son elementos de geometría, ¿verdad? Y cuando pensamos en analítica, bueno, suena como, y nos debe sonar a álgebra. Pues yo qué sé, esta ecuación o esta otra expresión, por ejemplo, analítica. Eh, ¿Cómo casan esas dos cosas o qué tiene que ver aquí una cosa con la otra? Vamos a ver, cuando resolvemos problemas geométricos, decidir si esto es una circunferencia, si este triángulo es isósceles o es equilátero, si esta recta es secante a esa circunferencia o es tangente o es exterior, pues utilizamos elementos de geometría clásica euclidiana, es decir, tenemos las herramientas, pues escuadra de cartabón, regla, podemos medir, podemos hacer un montón de cosas, pero todo casi buscando relaciones entre ellos, ¿no? O entre sus elementos, como en el caso del triángulo. Y cuando hablamos de analítica o hablamos de este tipo de expresiones, de álgebra, pues nos suena a ecuaciones, etcétera. Y claro, ¿cómo cuadra todo esto? Bueno, pues lo que cuadra y el gran valor que tiene la geometría analítica es que mezcla estas dos cosas. Vamos a poder resolver problemas de geometría utilizando pues herramientas algebraicas y también vamos a poder visualizar o analizar problemas algebraicos o analíticos usando lo que sabemos de geometría. Nos vamos a potenciar una a la otra. Y si os preguntáis que a quién demonios se le ha ocurrido mezclar una cosa con la otra, o dicho de otras maneras, quién tiene la culpa de que estemos estudiando esto ahora, pues es de este señor, René Descartes, matemático, filósofo, físico francés del siglo XVII. Se cuenta sobre él que de pequeño, de joven, era muy enfermizo, pasaba muchas temporadas en la cama, postrado, y mirando al techo se dio cuenta en la intersección de las dos paredes y el techo, que forma una especie de ángulo en tres dimensiones, ¿verdad? Pues se dio cuenta de que la posición de cualquier punto del espacio se podía determinar mediante tres números, las distancias a las dos paredes y al techo. Si lo trasladamos eso a las dos dimensiones, en realidad lo que acababa de darse cuenta Descartes era de que cualquier punto, vamos a pensarlo en el plano en vez de en tres dimensiones, repito, pues se dio cuenta de que de esto, esta herramienta tan útil, que son los ejes coordenados o ejes cartesianos precisamente viene de Cartesius, que es como él firmaba, porque se firmaba en latín, con su nombre en latín, sus escritos y sus estudios. Bueno, pues él se dio cuenta de que cualquier punto se podía determinar, vamos a poner este punto de aquí, por ejemplo, se podía determinar, llamándolo a este eje X y eje Y, pues se podía determinar mediante dos números, que era la distancia a uno de los ejes y la distancia al otro. Es decir, esto podía ser, por ejemplo, yo qué sé, 10 y esto, vamos a poner que fuera 8. No los he contado, ¿vale? Pero se podía decir que aquí este punto era el 8, 10. Si deteníamos las distancias o si utilizamos las distancias a los ejes para determinar su posición de este punto P. Y dándose cuenta de eso, empezó a mezclar geometría con analítica. Pero voy a hacer un poquito de espacio aquí y os lo cuento mejor. Bueno, esto es la base de la geometría analítica. Lo que estáis viendo aquí, los ejes coordenados. Ya sabéis que al eje horizontal o eje, vamos a poner X, y el eje vertical o eje Y, ¿vale? Los vamos a llamar así. También se llama el horizontal eje de abscisas. Voy a repetir esto, eje de abscisas y el vertical eje de ordenadas, son los ejes coordenados. Bueno, vamos a pensar en un elemento algebraico, por ejemplo, pues x menos y igual a 2. ¿Qué quiere decir eso? En ecuaciones, en el álgebra, hemos visto que eso es una relación entre dos cantidades, x e y, cuya diferencia es un total de 2. Eh, un objeto matemático, una ecuación, en principio no le tenemos por qué dar ningún significado hasta que no lo vemos en un problema, en una situación más o menos real. Pero sí sabemos que no podemos resolver esa ecuación. ¿Por qué? Porque hay infinitos números, los cuales restándolos me dan 2. Es decir, esta ecuación no tiene solución porque tiene dos incógnitas. Pero sí sabemos que para cada uno de los valores que yo le doy, por ejemplo a x, va a haber un valor de y que cumpla
que su diferencia va a ser 2. Y esto lo podemos trasladar a una tabla, que es lo que hacemos normalmente. Fijaos, X e Y. ¿Vale? ¿Qué pasa si X vale, por ejemplo, 0? ¿Cuánto vale la Y? Para facilitarnos esta tarea, lo que vamos a hacer va a ser despejar la Y, ¿vale? Vamos a reescribir la ecuación y le vamos a poner la misma ecuación, pero despejando la Y. Si despejo la Y, que ya sabéis que la paso para allá, me queda positiva, el 2 pasa para acá, me queda negativo y me queda que la Y es igual, cambiándolos de lado, aunque nos da igual, ¿vale? X igual, Y igual a X menos 2. Bueno, pues ya sabemos entonces, cuando la X vale 0, ¿cuánto vale la Y? Pues perdona que lo escribo en rojo, menos 2. ¿Sí? Y si la X vale, por ejemplo, 3, pues ya sabemos que la Y vale 3 menos 2, 1. Vamos a probar un número negativo. Y si la X vale, por ejemplo, menos 2, pues ya sé que la X vale menos 2, pero la Y vale, y menos 2 son menos 4. Y fijaos que nos aparecen parejas de números, parejas X e Y, o sea, son parejas ordenadas, si os dais cuenta. El 0 va con el menos 2, el 3 va con el 1, el menos 2 va con menos 4. Pues fue Descartes el primero que se le ocurrió, o por lo menos el que lo popularizó, el que dijo, vaya, ¿y si yo represento la X como una distancia al eje vertical y el menos 2 como una distancia al eje horizontal? Y represento esos puntos. Y fijaos qué cosa más curiosa. 0 menos 2 sería este punto de aquí. Voy a seguir representando números. El 3, 1. Bueno, pues el 3, 1 lo puedo dibujar. 3, 1 sería ese punto de ahí. El menos 2, menos 4 que tenemos ahí, pues lo voy a representar como 2, menos 4, aquí. Vamos a representar dos o tres más. Por ejemplo, si X vale menos 1, pues la Y valdrá menos 3. Lo represento, menos 1 menos 3 es este. X igual a, por ejemplo, 2, que no lo hemos tratado todavía, pues 2. La X vale 2 menos 2, 0. El 2, 0 será este. Y por último, el 1. Cuando X vale 1, la Y vale menos 1, es decir, 1 menos 1, que sería ese punto. Y fijaos qué forma geométrica, y repito esto, qué forma geométrica van formando todos esos puntos. Pues evidentemente van formando, si os dais cuenta, una recta. Es decir, que he transformado o he identificado una expresión algebraica con un objeto geométrico. Ahí está la geometría analítica. Una parte algebraica la transforma en una parte geométrica o un elemento geométrico, totalmente identificados. De hecho, recordáis que los sistemas de ecuaciones, como había un método para resolverlo, que era el método gráfico, que se basa en esto. Si teníamos dos ecuaciones, representábamos las dos rectas asociadas a cada una de las ecuaciones, y el punto de corte era el punto que pertenecía a ambas rectas. Está todo conectado. O sea, esto ya lo hemos hecho antes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una circunferencia? Vamos a plantearlo del otro punto de vista. Y si yo dibujo una circunferencia, vamos a ver como esta. Vale, ahí está. Pues resulta que esa circunferencia, que es un objeto geométrico, tiene una expresión algebraica. En este caso, por el aspecto que tiene, sería x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Esa es la expresión algebraica de esa circunferencia. Y podemos hacer ya cosas como la siguiente. La recta que tengo ahí, que era, si os dais cuenta, la hemos puesto como x menos y igual a 2, tiene puntos en común ambos elementos. Es decir, esa circunferencia y esa recta son secantes o son externas o son tangentes. Pues resolviendo este sistema de ecuaciones, que ya lo hemos hecho, quiero decir que lo sabemos hacer porque lo hemos hecho antes, pues somos capaces de resolver un problema geométrico de cómo son esta circunferencia y esta recta, si son tangentes, secantes o cómo, lo resolvemos algebraicamente. Y así es básicamente como están relacionadas la geometría y el álgebra a través de la geometría analítica, como decíamos al principio. Eh, Totalmente revolucionaria esta idea y esta manera de enfocar las matemáticas. Lo que hizo Descartes fue realmente rompedor en el campo de las matemáticas. Así que vamos a estudiarlo un poquito.